Es el premio Nobel. Premio Nobel. ¿Premio Nobel? Sí, años 70. Tiene que ser importante. Bueno, a ver si te queda grabado. Mi gracia siempre se queda grabado. Siempre. Sí. Entonces, No, es un autor de culto. Alguna gente lo aprecia enormemente. pero leíste bien Inglaterra. Y en Suiza hay algunos. Sí, ¿no? Y es nacido en Suiza, búlgaro, judío, o sea, sí, pero me parece que nació en Rusia. Vamos, si no me engaña la Wikipedia. Como anécdota, que no sepas la tontería, pero bueno, le dieron el premio Nobel en 1981 y la tríada para el premio Nobel era él, García Márquez y Borges. A García Márquez se lo dieron al año siguiente, en el 82, y él estaba escandalizado de que le pudieran dar el premio Nobel a ese tal Borges, porque decía que pocos escritores tan banales había conocido. Sí, Canetti. Canetti, sí. Decía que escribía muy bien, pero que era pura banalidad todo lo que decía. Me parece que no. Quedó grabada la escultura de Canetti. La de Tim. Y hay un texto suyo, ¿no?, que está como guardado y hasta que no sea el 2000... El 2020 creo que es algo así, Sí, sí. cuando No sale, sí. algo así. En testamento lo puso, sí. Sí, a mí me preocupa a mí porque esto yo lo leí el libro hace ya muchos años y me gustó cuando lo leí, pero luego como que no me ha dejado pozo, la verdad, no me dejó pozo. Tampoco me dio ganas de leer más cosas de él, o sea, tampoco me hice fan de Canetti, aunque me gustó el libro cuando lo leí. Pero me gustó no sé dónde dice una frase que a mí me chocó cuando lees el libro, que él quería que el objetivo era asir el siglo XX por el cuello. O sea, porque está hablando, el texto le está hablando está utilizando los mitos, está hablando de una serie de investigaciones de todos los pueblos de la Tierra, de todo lo que se conoce y demás, y hay como pocas referencias a lo que sería la actualidad. Y sin embargo, el objetivo de él dijo que era ese, que a mí casi, o sea, se me quedó grabado ese comentario más que cualquier cosa del propio libro. Sí, yo era un poco para continuar lo que estaba diciendo Zacarías, que, hombre, a mí el texto me encanta cómo escribe este hombre, tiene una literatura, no ya porque le dieran el premio Nobel, que tampoco es ninguna garantía, ¿no?, sino que tiene una forma de escribir muy elegante y con muchas referencias. Y yo también leí hace también tiempo, y no que me quedara con esa frase, me quedé con la idea de cómo enfoca el problema, ¿no? Entonces, un poco lo que a mí me llama la atención del texto y lo que me parece bastante interesante es cómo sitúa, o sea, cómo utiliza los conceptos para interpretar una época. Otra cosa es que, desde mi punto de vista, esa forma de utilizar los conceptos sea adecuada para dar fe o para dar testimonio de una época, que eso es otra cuestión. Pero sí que el que utiliza los conceptos de masa y de poder como de alguna forma como catalizadores de los acontecimientos que ocurren en el siglo XX, ¿no? Lo que pasa es que, en vez de utilizar la referencia o la forma, el método, la metodología, como queramos, de otros autores que en esta misma época o incluso antes también habían tratado el tema de las masas, porque era un tema que estaba un poco en la sensibilidad de la época, ¿no?, de los años 30, todos los fenómenos de los totalitarismos, los movimientos de masas, cómo se utilizaban. Teníamos no solamente Ortega, que también a finales de los años 20 escribe La rebelión de las masas, ¿no?, sino que también hay como una especie como de corriente de preocupación por el problema de la masa, ¿no?, en la edad contemporánea. Lo que pasa es que él le da un enfoque distinto. Y que eso es lo que yo me parece interesante, porque es un enfoque antropológico, buscando ese trasfondo en la estructura más profunda de la condición humana,
que se refleja y se pone de manifiesto en los mitos de los pueblos primitivos, en las costumbres, en los hábitos, en los tótems, en los tabús de esos pueblos, donde se pone de manifiesto esas emociones, sentimientos y estructuras subjetivas que se expresan a través de la masa, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que él da, por lo menos así como yo lo he entendido, ¿no? El enfoque antropológico. Lo que pasa es que, y en eso estoy de acuerdo contigo, a mí ese enfoque me parece muy interesante para entender el dinamismo de la masa, es decir, para entender el funcionamiento de la masa. ¿Por qué? Y eso, bueno, pues habría que entrar luego en la fenomenología que él hace de la masa, ¿no? Y qué elementos son más interesantes o no. A mí hay algunos que me resultan muy interesantes, como el tema de la máscara, el de la simulación, el de la metamorfosis, que es el tema del capítulo, ¿no? Como la metamorfosis, como la masa lo que hace es metamorfosear al individuo, por lo menos temporalmente, para convertirlo en otra cosa, para sublimar una especie de miedo al contacto con el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos que sí me pueden parecer muy sugestivos, pero lo que sí que me pasa un poco es que no me sirve para entender el fenómeno de las masas en el siglo XX. Es decir, sí me sirve para entender los mecanismos y la dinámica de las masas, pero el por qué en el siglo XX se dan esa cantidad de fenómenos de masa y la relación que hay entre la masa y el poder, es encontrarlo exclusivamente en ese trasfondo antropológico de una especie de condición humana universal, etcétera, etcétera. A mí eso me sirve menos que otros enfoques a la hora de entender los fenómenos del siglo XX de masa. Pues yo creo que... Bueno, No. Bueno, a mí en este libro, que precisamente solo le dedica un capítulo muy pequeño a la metamorfosis, pero sin embargo creo que es un concepto esencial a la hora de articular el concepto de masa. Creo que este libro trata de la tensión entre lo uno y lo múltiple, ¿no? Y entonces él, de alguna forma, de lo que está hablando es de que en realidad la capacidad de la metamorfosis es algo que era humana por excelencia, pero que de alguna manera se ha perdido, ¿no? Entonces la metamorfosis se ha transformado en otra cosa que es la simulación. Yo creo que Canetti a mí me gustaba mucho y he leído muchas cosas de él, me gusta su manera de escribir, su manera de... Sí que creo que agarró el siglo por el cuello, porque en realidad, bueno, en todas sus memorias, bueno, tampoco tiene el caso aquí, pero bueno, lo que sí que creo es que la metamorfosis es un tema esencial en su obra, porque él lo relaciona sobre todo con una capacidad perdida. En realidad él considera que es la pregunta, es como la respuesta a la pregunta que uno se hace: ¿qué significa pensar en otra persona que no es uno mismo, ¿no? Entonces, la metamorfosis está ahí como para responder esta pregunta. Y bueno, él considera que es como la capacidad esencial del poeta y que es la capacidad fundamental que se desarrolla o que se pone en funcionamiento en el arte, de alguna manera. Entonces, él considera después que de alguna forma se ha perdido esa capacidad metamórfica, ¿no? Esa capacidad que él llama en algún momento como proteica, como de poder desmembrarnos, ¿no? Y poder transformarnos y al mismo tiempo preservar nuestra identidad, o sea, sin perderla. Entonces, claro, eso es algo que yo creo que es una idea muy importante, porque luego la han desarrollado otros, o sea, por ejemplo, los devenires de Deleuze pues están ahí claramente, ¿no? O Robert Gotti, que también ha hablado de las metamorfosis desde un punto de vista más, feminista. Y sin embargo creo que él la agarra, como creo que él hace, y además él creo que es un defensor firme de agarrar los conceptos de esa manera, es decir, no se lanza a ellos de forma directa, sino que los rodea y los ataca por diversos flancos, precisamente por eso, porque él piensa que agarrar un concepto y definirlo del principio al fin es quitarle la vida, que para él es la esencia, o sea, de la metamorfosis es el de equipara la vida, ¿no? El cambio de fin y tal. Entonces yo creo que es muy importante en este libro porque es la que articula por oposición el concepto de masa, y sin embargo es un capítulo muy pequeño, pero creo que mantiene la tensión en todo el libro
por dónde está situado y cómo luego lo va desgranando, ¿no? O sea, esos tipos de metamorfosis. Bueno. Por eso me parece muy interesante en el libro, porque muchas veces pasa desapercibido. Bueno, de hecho, hace poco le comentaba a Javier que estuve hablando con un marxista, un filósofo, que su libro en cabecera es Masa y Poder, y no se acordaba de ese apartado de las metamorfosis. Y luego me dijo, pues es que es verdad, es fundamental, tal. Pero yo creo que es fundamental en el libro, vamos, por eso lo había propuesto. Mi sensación al leerlo no era exactamente que era uno y múltiple, sino uno y múltiple del múltiple. Eso me pareció algo muy actual en el texto. Estaba sorprendido, de hecho. La masa, no sé si lo estoy sacando de su contexto general, pero la idea de masa como algo que multiple infinidad o infinitud, que es absolutamente irreductible a cualquier intento de cualquier estructura de poder o lo que sea. Leíste a Badiou ahí, básicamente. Sí, para mí es un texto actual. Sí, no, pero sí tiene algo. Sí. Javier. Sí, yo lo conozco poco, conozco más un parte de novela, digamos, ¿no? Este es el libro que uno siempre ha tenido ahí en las librerías, nunca se ha decidido a meterle mano, lo ojea, lees una página, tal, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante, primero, lo que dice Concha respecto al tema de la metamorfosis. Eso es como si todos los escritores que hablan de lo social, por así decirlo, pues pueden ocultar una idea de cómo les gustaría a ellos que fuera, o una utopía, o lo que fuese, esto se perdió. O sea, para él es la metamorfosis, la situación, eso sí que está claro, que sería la deseable perdida, ¿no? Que no es tanto perderte, sino que vas y vuelves, ¿no? Vas y vuelves, más no, o sea, de repente eres otro, pero vuelves, ¿no? Eso se ha anquilosado, máscara, simulación, se ha anquilosado. Y habla pues de, él sabe que tiene cantidad de... Yo tengo la sensación de que tiene todo un método que podría ser aplicado a un estudio social, y no sé si alguien lo ha hecho, si alguien ha hecho algún estudio social basándose, por así decirlo, en la metodología de Canetti de masa y poder, ¿no? Me refiero a esas clasificaciones que él hace de masa abierta, masa cerrada, masa rítmica, pero que me parecen interesantísimas, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos que el capitalismo, por así decirlo, lo que favorece es una masa abierta, es decir, es infinita su capacidad de abarcar y de asimilar y de succionar, ¿no? Está en constante crecimiento, y además que su base es esa, no tener límites, ¿no? Tiene la masa cerrada, donde lo fundamental es el límite. Y ahí se podrían meter, por decir cosas muy concretos, pues por ejemplo los nacionalismos, poner un ejemplo, ¿no? Concreto, ¿no? Tienen un límite, ¿no? Ayer entrevistaban al presidente del PNV en la cadena SER, y en su nuevo proyecto distingue entre ciudadano y vasco. Y él decía que no les asustara, que eso es una cosa normal, que si él quiere defender la nación vasca, tenga que basarse en algo, pues la nación vasca que pues la que está formada por los vascos, lo cual no significa que el resto serán ciudadanos y no tengan los mismos derechos, aunque vayan al País Vasco. En fin, estaba claro que estaba hablando de una sociedad cerrada, con límites, ¿no? Está luego la sociedad rítmica, que me parece muy interesante, que es la masa rítmica, que es aquella que se forma a base de una repetición, como es el ritmo, ¿no? Es como puedes poner una danza que sea la repetición de un mismo ritmo y terminan todos bailando, cada vez hay más y siempre es con ese ritmo, ¿no? Que también puede ser un mantra, y este mantra puede ser perfectamente también un mantra nacionalista, por ejemplo, ¿no? También puede ser, ¿no? Y a mí lo que me parece muy interesante es que si esto yo voy a la sociedad capitalista y aplico estos conceptos y digo dónde puede estar la base del motor de la masa hoy concebida, ¿no?, en la sociedad capitalista, y curiosamente es lo que conceptualmente es su antípoda, ¿no?, que es el individualismo, ¿no? Tengo la sensación de que el motor de la masa capitalista es el individualismo, ¿no? O sea, que lo que mueve es a masa, no mueve a lo que aparentemente parece que podría mover, que es a no ser masa, ¿no? Nada más. Muy bien, Javier. Bueno, yo no conocía a Canetti antes de leer este artículo, por lo tanto sigo sin conocerlo.
Pero lo que decís, los que sí le conocéis, me recuerda un poco un libro anterior que tuvo mucho éxito en la cultura europea, que es La dialéctica de la ilustración, escrito por dos personas con un perfil muy parecido al de Canetti y que hacían lo mismo, recuperaban mitos griegos, como el que hemos leído en el capítulo, ¿no? Y buscaban arquetipos de pensamiento para luego también agarrar al siglo XX por el cuello. Porque no es anterior, no es anterior. Aunque ese se publicó en el 60, llevaba 30 años escribiendo, o sea, ella estaba con esa movida antes de... Pero sí tienen que ver, sí, porque además hay una conversación, una edición, la edición que yo tengo, hay una conversación entre Adorno y Canetti, una conversación radiofónica, que entonces, según parece, en los años 62 se hablaba de filosofía y de pensamiento en la radio. Pero entonces sí que me parece que hay como esa continuidad, ¿no? ¿Alguien más? Lo que decís y tal, pues también hay un paralelismo con lo que sería el paso de la Grecia antigua a la Grecia clásica, esa idea de pérdida de lo que era esa estructura de mitos que está en el origen de la filosofía. Ese pasaje es una pérdida de lo que sería esa edad de los sabios o de la relación con los mitos directa a lo que sería otra estructura de pensamiento, incluso a un origen de la ciudadanía, como decías, y todo eso. Pero, de todas formas, hay un punto, intentando seguir un poco con lo que decía Rosa, de cómo aplicar eso realmente a... es muy poético todas las divisiones que él hace, esas denominaciones fenomenológicas de masa tal, masa cual, o formas de metamorfosis, lo de la fuga, todo eso es precioso. Los ejemplos que pone son ejemplos bellísimos, hay algunos muy poéticos, de lo de la historia de la segregación, lo de la máscara. El momento del asno, el cuento del asno es sublime, es una cosa brutal. Y lo analiza muy bien, o sea, se toma su tiempo, es cuando se escribían libros que podían tener 500 páginas, no había problema con las editoriales y cosas de esas, entonces se podían tirar 30 años escribiendo un libro, tenía esa entrega. Pero luego hay algo que es como, tiene como un punto muy ambicioso de recoger toda esa estructura de mitos para contar algo concreto, ¿no? Lo que tú has contado muy bien, y luego lo aplica, o sea que es fundamental para el arte. Yo ahí he pensado en lo de Grecia porque lo miro a través de ese filtro, que yo creo que ahí sí se ve bien esa relación con algo que excede lo que sería lo humano, o ponerse un poco como de filtro, que en el mundo del arte es fundamental, pero la aplicación, digamos la aplicación como política de todo eso al siglo XX, yo creo que se me pierde. Y donde la historia del sujeto, porque él lo que evita, es curioso, pero en determinados momentos dice, aquí lo que hacemos es evitar una interpretación psicológica. Entonces, yo dejo fuera eso. Al mismo tiempo, no deja de meter términos a lo largo de todo esto, está intentando introducir una lectura de lo que serían estructuras subjetivas, histeria, psicosis, melancolía, paranoia, está metiéndolo todo en la manía, está metiéndolo todo intentando hacer una lectura desde los movimientos de masa, por ejemplo, de las transformaciones, la metamorfosis, una lectura hacia eso. Pero como que eso no le acaba de, yo no lo veo, no le acaba de cuajar, o sea, tiene una belleza de planteamiento como fenomenológico, pero se queda ahí, se queda en esa, encapsulado en esa, un poco como etéreo en esos postulados, o sea, como que no llega a tomar cuerpo en el asunto.
refieres a Freud, vamos. Es que hay una referencia también que él empezó, bueno, según cuenta él en otros momentos de sus libros, que él empezó a pensar en este libro cuando tuvo una experiencia cuando tenía como 17 años o así, y estaba paseando por una ciudad y de pronto apareció una multitud que iba a hacer una manifestación o que iba a tomar o a manifestarse delante de un sitio, bueno, no sé muy bien la que era, ¿no? Entonces, esa experiencia que él tiene de masa en ese momento es lo que le llama la atención y lo que él siente en ese momento, y además él era una manifestación para denunciar o para criticar el asesinato de un político socialista o algo así era, ¿no? Y entonces él siente esa necesidad de vincularse con ese grupo. Y esa experiencia en la que él le empieza a hacer pensar qué significa la masa. Y luego la lectura de Psicología de las masas y Análisis del yo es la segunda experiencia que él tiene, pero contraria, porque efectivamente él dice que la interpretación que Freud hace de la psicología de las masas no le parece correcta. Le parece que sí, y además en esa entrevista que nombraba antes, que tiene con Adorno, que Adorno se lo pregunta, que tiene que ver que si su planteamiento, aunque sea contrario a Freud, pero de alguna forma sí le parece interesante el planteamiento de Freud. Entonces él dice que sí, pero que no está de acuerdo con el planteamiento que Freud hace de las masas, porque para Freud, eso yo no lo sé, eso no sé si tiene razón esa interpretación o no, que para Freud las masas siempre necesitan de un líder. Y él considera que la masa no es justamente lo contrario al líder, es cuando no hay una jerarquía y una estructuración, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, es por lo que él dice que no quiere hacer un análisis psicológico de las masas, sino yo creo, vamos, no lo sé, pero en fin, eso ya lo veré vosotros también, yo creo que hace una lectura efectivamente antropológica. Y lo curioso también de esto es que hombre, claro, es un libro que está escrito durante 20 o 20 y tantos años, ¿no? Claro, él tiene tiempo, o 30 años, o sea, tiene tiempo de leer mucho, ¿no? Pero es la cantidad de referencias antropológicas que hace, y sin embargo, él jamás hace ninguna, o sea, no es un antropólogo de campo, no es Levi-Strauss que se va a ver cómo eran las costumbres de estos o de los otros, jamás visita ningún pueblo, ni ninguna, no sale, vamos, que yo sepa, no sale mucho de Europa tampoco, ¿no? Entonces es curioso que toda su cultura antropológica es de referencia de antropólogos, o sea, de gente que ha estudiado la cultura de esos sitios. De alguna forma, siempre que hay un estudio hay una interpretación, con lo cual él utiliza esas interpretaciones para llevárselas, yo creo que un poco a su terreno, me da a mí la impresión. Bueno, yo tampoco conocía nada de Canetti, ahora ya sé que tiene un premio Nobel y alguna cosilla más por ahí. Y el texto, que he leído 2 veces y estaba esta tarde intentando hacer una tercera relectura, me ha dividido en 2 partes. Una, en la primera lectura, la que me pareció muy sorprendente cómo escribe este hombre, cómo la antropología profunda de la que él habla y con la que se mueve está exenta, absolutamente exenta, de todo tipo de cientificismo, o de economía, o de creencias religiosas, o de cualquier otro tipo de doctrinas. No hay nada de eso en el texto. Insisto, solo he leído este texto y no puedo hablar más del libro de Masa y Poder. Pero esa profundización en el conocimiento que él hace, haciendo abstracción de todo lo científico y de todo lo racional y de todo lo irracional, en el sentido que dice, no vamos a entrar aquí ahora en psicología, sino, bueno, pues ese mirar el conocimiento desde otro punto de vista, desde otra manera, con otra metodología, a mí me pareció muy sorprendente y me pareció interesante. Me dieron ganas de leer más de Masa y Poder. En la segunda lectura, sin embargo, me abrumó lo repetitivo que es, machacón, insistente, prolijo, minucioso, y vuelve a contarnos la historia
del que estaba dormido debajo de la estaca y le pasa a este igual que también está. Y una vez y otra vez y otra vez. En cualquier caso, insisto, a mí me parece un hombre con una manera de escribir y de pensar distinta a la que conozco en la mayoría de la gente. Sí, yo solo quería hacer hincapié en dos cosas. Una es que tiene que ver con lo que yo estoy trabajando ahora, solamente lo nombro porque me ha fascinado, pero no puedo decir nada porque tengo que estudiarlo más y más me va a llevar a estudiar esto más, que es el tema de la relación con los animales. Me parece fundamental el tema de los animales, fundamental para entenderlo todo, la relación del hombre con los animales, a la hora de construir las metamorfosis, de los mitos y de todo, ¿no? Y no solamente por ese camino, sino también, fijaros luego en la última parte del texto que se llama esclavitud, ¿no? Él habla de que los niños realmente viven en ese mundo de metamorfosis que luego pierden, pero luego ¿por qué se pierde? Porque dice que lo que el niño ejercita en todas las metamorfosis que podría necesitar más tarde. Dice, vamos a ver, quería leer aquí un texto. Dice, el esclavo, que lo relaciona por ejemplo con el perro, hace muy parecido a lo que es el perro con el esclavo, y parece que está hablando del esclavo de la sociedad esclavista, pero no, está hablando de nosotros hoy, que somos esclavos. Eso me parece muy importante, ¿no? Dice, el esclavo no debe hacer esto y no debe hacer aquello. Muy determinadas ocupaciones, sin embargo, debe repetirlas, y cuanto más monótonas son, tanto más se complace su amo en asignárselas. O sea, esta alienación del trabajo, de cómo vivimos, de la monotonía de la vida. Y luego dice clarísimamente, voy a solo citar dos cosas más, la división del trabajo no es peligrosa para la economía de la metamorfosis del hombre, mientras pueda ejecutar diversas ocupaciones, es decir, hay una puerta abierta a la metamorfosis, pero no bien se le restringe a una sola, y en esta de lograr lo máximo en el menor tiempo posible, esto nos sonará a todos mucho de cuál es la dinámica laboral, es decir, ha de ser productivo, se convierte en aquello que propiamente debería definirse por esclavo. Y acaba diciendo, no bien ciertos hombres habían logrado reunir tantos esclavos como animales en manadas, esclavos animales, estaban echadas las bases del Estado y del uso y abuso del poder. Y no puede caber duda alguna de que el deseo de tener al pueblo entero como esclavos o animales, lo equipara todo el tiempo, en el gobernante se hace tanto más fuerte cuanto más gente constituye el pueblo. Aquí está hablando de esa masa abierta, que está abierta a que haya el mayor número posible de esclavos. El esclavo se caracteriza por estar unido a un trabajo monótono y productivo, en el cual la metamorfosis es absolutamente contraria a ese tipo de masa que se ha creado. Y en esa es donde estamos viviendo. Yo tengo la sensación de que es bastante actual y que se puede aplicar bastante bien a la sociedad que estamos viviendo nosotros. Yo quería observar un par de cosas. Bueno, primero lo que ha dicho Hilario antes, que me parece muy acertado, incluso lo cómodo que resulta leer un texto tan falto de tecnicismos o de lo que podría llamarse una especie de utillaje teórico en el que, pues, lo que hay, o sea, no hay nada de eso, todo lo contrario, lo que hay son narraciones, mitos, situaciones perfectamente reconocibles y no hay el deseo de elevar a un nivel de abstracción todo aquello que se quiere señalar, sino primero contar el mito y después, en cierto modo, hacer una interpretación, pero que no, por eso cuesta tanto, a mí por lo menos me ha costado, el encontrar un principio por el que se pueda generalizar la existencia de las masas, la presencia del poder, cierto enfrentamiento entre masa y poder, pero no es exactamente tampoco un enfrentamiento, porque parece como si, en cierto modo, también el poder emanase de la masa y a su vez el poder para mantenerse necesitase controlar la masa, prohibirla. Es decir, que al seguir esa metodología nunca se llega a conclusiones cerradas o a afirmaciones tajantes. Después, sí que me ha resultado muy sugerente, hay muchas cosas muy sugerentes aquí, el problema también es el darle cierta unidad que igual no es tan fácil encontrar.
Pero me ha resultado muy sugerente cuando hablaba de los bosquimanos. Bueno, lo que podríamos acercar al problema de la alienación. Quiero decir que en el lenguaje más corriente, o en los análisis más corrientes que hagamos del posible peligro que son las masas para el individuo, es que las masas serían alienantes, que el individuo perdería precisamente su individualidad justamente en el momento en que estaría como sumido dentro de movimientos en los cuales él perdería justamente esa individualidad. Lo he visto sobre todo especialmente resuelto, además, es decir, que este análisis, esta concepción de la masa resolvería en cierto modo ese problema, cuando en la página 307 habla de los bosquimanos, cosas verdaderamente bonitas de esas transformaciones a las que, o esos casos de transformación o de metamorfosis que él analiza ahí, y habla justamente de cómo el cuerpo del bosquimano camina hacia la avestruz, la gacela, etc. Pero después dice que los puede hacer todo, dice, se convierte en el cuerpo, o sea, el cuerpo de un mismo bosquimano se convierte en el cuerpo de su padre, de su mujer, de un avestruz, de una gacela, que los puede hacer todos en distintos momentos y luego ser otra vez él mismo. Y después ya cierra el párrafo y dice, la propia identidad que el bosquimano puede abandonar se conserva en la metamorfosis. Es decir, justamente en esa especie de sumirse dentro de la masa, curiosamente ese fenómeno hace que, o sea que, digamos en el lenguaje, puedo decir, más acostumbrado para pensar nosotros, diríamos, bueno, pues abandona, digamos, su simismidad. Pues no, todo lo contrario, sigue siendo, como dice él mismo. Dice, puede ser esto o aquello, pero esto o aquello permanecen separados entre sí, porque en el intervalo él es siempre otra vez él mismo. Entonces, me parece por lo menos interesante o muy original el haber entrado en el fenómeno de masas sin necesidad de señalar el gran peligro que para la individualidad existe la existencia de las masas. En realidad, el problema es el peligro que determinado ejercicio del poder tiene para la existencia de las masas. Es decir, que las masas aparecen como una necesidad que, a su vez, que desapareciera el modo en que las masas se manifiestan, sobre todo de esta manera tan rica, en estos mitos casi se puede decir que primitivos o de la humanidad originaria, eso sería una enorme pérdida, o así me parece que se manifiesta en todo el texto, una enorme pérdida para la humanidad en la actualidad, si se quiere. Pero perdona, Isidro, cuando habla de los bosquimanos, habla de un mundo donde domina la metamorfosis. Sí, sí, claro. En el mundo nuestro no domina. Por eso, ya por eso no, pero por eso no puedes, eso que ahí se puede hacer de ir, de quedar, de ser el mismo, eso es característico del mundo donde domina la metamorfosis, pero en el nuestro no domina. Claro, eso no, es exactamente lo que yo quería decir. O sea, no lo dije bien, pero que es curioso cómo es capaz de ver esos fenómenos de masas dominadas por la metamorfosis, como estás muy bien diciendo, que a su vez sería lo que ahora nos cuesta ver, e incluso que solo tenemos que verlo reflexionando muy profundamente sobre esa humanidad originaria que se manifestaría ahí, o otros, vamos, hay otros momentos en los que se dice todo esto de las larvas, de las ratas marsupiales y demás, que realmente también es extraordinario. En otros momentos, la máscara, el análisis que hace de la máscara, esa máscara que tiene detrás de sí una máscara y que en realidad solo hay que, o sea, que se ve la necesidad de parar el sistema de las metamorfosis para que se pueda, digamos, dominar y reducirlo al fenómeno de la asimilación. Pero bueno, quiero decir que me parece realmente original el planteamiento de Kennedy. A mí me ha recordado la película de Félix, de Woody Allen. Ah, Félix, es verdad. ¿Qué pasa en Félix que asume otras máscaras? Sí, que se pone al lado de alguien y se convierte en ese alguien. Ya, sí. Yo hace mucho tiempo que no vengo a estas reuniones, pero Tim tiene la bondad de darme la palabra y para los que no me conocéis, yo soy experto en decir tonterías. Soy una persona ignorante. Esta vez clavada. Vengo a aprender y a escucharos y entonces me voy a permitir
algunas situaciones sobre lo que habéis dicho. Por ejemplo, habéis empezado una cosa muy interesante, el libro ese, ¿cómo se llama? El ojo absoluto. El ojo, lo que has propuesto para el taller. El ojo absoluto, la mirada, cómo miramos, cómo los objetos son penetrados por nuestra mirada. Me parece un tema interesante. Abundando en esto, a mí me gustaría saber, como dijeron bosquimanos, ¿no? Cuando hablamos de los bosquimanos que están en el estado de metamorfosis, etc., me gustaría saber la opinión de los bosquimanos, porque yo creo que nuestro ojo mira a los bosquimanos de una manera particular, que quizás los bosquimanos se sorprenderían. Estoy casi seguro de que se sorprenderían, pero igual estoy equivocado, ¿eh? Pero es simplemente una señal. Luego hay otra cosa que me llama la atención. Casi todos los que habéis hablado del libro lo encontráis bonito, como Zacarías. Claro, Zacarías era un libro para divertirse en la estética. Siempre es una cosa que me ha llamado la atención de su pensamiento, porque al mismo tiempo es lacaniano y unas cosas que yo encuentro dificilísimas, que no le veo el placer. Pero bueno, psicoanalítico y esas cosas, ¿no? Bueno, yo cuando te oigo hablar siempre te escucho con muchísima atención. Me has dicho que el libro te parecía bonito, no sé qué, no sé cuántos. A mí el libro me parece un rollo. Yo hace 20 años intenté leerlo, me parece fascinante muchas de las cosas que dice, pero fascinante porque son ocurrencias. Es que hay pensadores que son profundos, ¿no? Y que no hay quien los lea, Latán o Heidegger o todos estos. Ahora hay otros que son ocurrentes, se leen muy bien y quedas fenomenal enseguida. Además te sientes satisfecho porque has accedido a cierto conocimiento aparentemente, ¿no? Canetti, yo solo he leído los 80 primeras páginas del primer capítulo y cuando lo dejé de leer me pareció un libro interesante, pensé seguir leyéndolo, lo he tenido como 15 años cerquita, lo he vuelto a sacar porque Javier me dijo que lo ibais a... Y hace unos 2 años leí un texto de Laclau que citaba a Canetti muy elogiosamente y dije, qué ignorante soy, Laclau dice eso, pues voy a leer a Canetti. Entonces saqué el libro de la estantería, lo tengo desde hace 2 años, no he sido capaz. Bueno, pero ¿por qué digo esto? Fíjate, hay una cosa que a mí me parece que es como un fundamento axiomático del pensamiento de Canetti, que él parte, para elaborar toda esta teoría, de estas ocurrencias brillantes y tal, un poco aburridas, pues él parte de una cosa que yo creo que es un elemento cultural que a lo mejor nosotros no compartimos. ¿Qué dice Canetti? Dice que hay una oposición entre el individuo y la masa, porque el individuo rechaza ser tocado. Dice eso, además lo dice, insiste varias veces. Rechaza ser tocado. El individuo, cuando alguien se acerca a su territorio, dice, es molesto, no quiere ser tocado. Y en la masa, de repente, hay una enorme atracción porque el individuo no solo puede ser tocado, es que va a ser tocado, hay una promesa de ser tocado, de una ausencia por la que vive el individuo, y de repente hay algo como erótico, una atracción extraña que tal. Claro, yo me acordaba cuando yo vivía en Estados Unidos, una vez tuve un problema con el banco y fui a ver al señor del banco, ya terminó, además de un tonto pesado. Fui a ver al señor del banco, que era un polaco, que me recibió. Y entonces me recibió, yo estaba sentado en este lado de la mesa, y él allí, hacía mis objeciones, y era una enorme distancia, una mesa, y entonces no lo pude evitar, le dije, perdone, ¿esta mesa por qué es tan grande? Es que me sorprende esta mesa tan grande. Y me dijo, bueno, le voy a ser sincero, es que usted es Spanish. Porque yo mi ficha me ha puesto que era Spanish, pero usted es Spanish. Claro, yo le atiendo en esta mesa porque cuando hablamos con la gente normal, tenemos una mesa normal. Pero estas mesas tan grandes las ponemos porque los Spanish, cuando hablamos con ellos, se nos ponen así, se nos acercan y tal. Me pareció bien visto, ¿no? Y por eso, muy bien. Bueno, pues yo creo que Canetti es como este polaco del banco, del Che Manhattan. Él parte de la idea de que la gente no quiere ser tocada, pero los hispanos sí queremos ser tocados. A los hispanos nos gusta tocarnos, vamos al fútbol, nos tocamos, macho, nos encontramos en los bares. ¡Hola, Javier, hijo de tal, tu libro y tal! Tenemos otra relación. Y entonces, esa mirada de Canetti está, desde mi punto de vista, perjudicada por su cultura y por esta sensación de que la gente no quiere ser tocada. Yo creo que la gente queremos ser tocados. Ahora te vamos a tocar. Bueno, algo muy breve, para que
estilo de Cañética pertenece a una época, una concepción de la escritura que digamos que sería pre-Kafka. Él es como Musi, que escribe El hombre de 3 minutos, necesita, se quedó en 4 tomos porque se murió, porque si no habría continuado. Pertenece dentro de la escritura a un mundo de guerra, de pre-primera guerra mundial. Entonces, dentro de la concepción, o sea, no es, luego llega Kafka y destroza todo eso. Entonces, él sigue esa concepción que es ir acumulando, etcétera, etcétera, que para entonces ahora leerlo, pues tienes que tener una paciencia infinita, o si no sé. Luego, con respecto a lo que dicen de cómo qué pensaría un bostimano de nuestra manera de tirarlo, pues obviamente hay no me acuerdo a propósito de qué era, ¿no? Pero había una anécdota de un antropólogo que iba, pues, los antropólogos ahora, si llega a lo mejor a Reserva India, no sé qué, donde les podía localizar los supuestos primitivos y eso que habían pasado ya por una aculturación importante. Pero bueno, el caso es que él llegó allí, entonces quería entrevistarse con sé qué tal, entonces le acogieron, muchas sonrisas, él habló, intentaba suavizar la historia, recoger información, pero con el que habló, el jefe del archivo, lo que sea, le dio un paseo, no le dijo una sola palabra, le siguió sonriendo y le llevó en el paseo al final a la puerta de entrada y le despidió con una sonrisa. Entonces, a lo mejor el otro le dio para escribir un libro, pero luego el otro no había soltado. Hay o sea, me interesa, porque yo he buscado postimanos, por situarlos un poquito más, y el artículo que viene en la Wikipedia sobre los postimanos y los que viven ahora, que se llaman SA, que viven repartidos por distintas partes de Sudáfrica, y que no reconocen, eso dice el artículo, que no reconocen en su actualidad para nada de los mitos postimanos ni nada de todo eso, que sus leyendas o sus tradiciones son otras cosas distintas de lo que viene. Por eso digo, con poner postimanos en la Wikipedia hay una buena información sobre eso. Nadie se anima a decir nada. No, es que hay momentos en los textos, o sea, incluso en los libros, incluso en la obra de un autor, que salvan la obra del autor y que salvan el libro y que salvan. A mí me parece que la narración que hace del cuento del asno es extraordinaria, fortísima. Como Concha nos ha puesto tan difícil leerlo, yo creo que alguno no lo ha leído y lo voy a leer porque tiene letra pequeña. Sí. Entonces, leamos el texto son 10 líneas, menos de 10 líneas, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que lo leemos y así me ahorro yo la interpretación. Dice, una lavandera tenía un asno capaz de transportar. Un lavandero. Es un lavandero, pero sí, es que pone un lavandera y una lavandera. Tenía un asno capaz de transportar cargas extraordinarias. Para alimentarlo, el lavandero lo cubría con una piel de tigre y luego, cuando caía la noche, lo conducía a los trigales ajenos. Y el asno comía a discreción de trigales ajenos, porque nadie se atrevía a ir donde él y echarlo, pues todos lo tomaban como un tigre. Una vez, sin embargo, lo acechó un guardián del campo. Había echado un manto gris polvo sobre su cuerpo y mantenía dispuesto su arco para matar a la fiera. Cuando el asno, que aquí es donde da el cambio en la narración, que es lo que la hace ya extraordinaria, cuando el asno lo vio de lejos, despertó el amor en él y creyó que el hombre era una borrica. Por eso rebuznó y corrió hacia él. El guardián del campo reconoció al asno por su voz y lo mató. Y el análisis, las 2 páginas siguientes, lo vamos a hacer.
párrafo siguiente, donde él está haciendo su interpretación del cuento, de la simulación, digamos, de lo que hay de malo en la simulación, o el castigo posterior por haber tomado la peor metamorfosis posible, que era justamente la de esta especie de disfraz de tal, incluso la sorna con la que habla Canetti, de que vio al otro disfrazado y pensó que era una borrica y se lanza por ella a tener sexo con ella, y así realmente está este. Dices que vio al otro disfrazado. Claro, él dice, en vez de actuar como preso, dice, el chiste de la historia está en que el asno, que no obstante ha comido bien, se siente solo. Apenas ve a lo lejos, se siente solo. Pobre asno, no ha comido bien, está trabajando como una bestia todo el día, y en realidad lo tiene todo lo que en principio podría querer un asno, que es eso, comer bien y después ser recompensado por su trabajo, porque está explotado. Entonces, el pobre asno se siente solo, a pesar de estar perfectamente recompensado por su trabajo, todo lo que se quiera y algo más. Y entonces dice, apenas ve a lo lejos algo que le hace recordar un asno, pretende que sea una borrica. Grita y corre hacia ella, pero su voz se da a conocer como asno y es muerto por el guardián. En vez de actuar como presa, que un tigre devoraría con agrado, el guardián, sin sospecharlo, actuó como borrica. En vez del amor, que era lo que buscaba, el asno encuentra su muerte. Realmente es que hay más allá de, pues yo reconozco la falta de, digamos, esa especie como de lo que daría satisfacción a alguien que le gusta ver las cosas así, ¿no? Que, digamos, haya una teorización o que haya una exposición donde las cosas se sistematicen un poco. Pero también, a su vez, hay que reconocer la, digamos, brillantez por un lado, pero además la grandeza literaria de quien sabe, primero, identificar en 10 líneas rasgos verdaderamente geniales, y después él mismo, en unas pocas líneas más, dar su versión y al mismo tiempo hacer que sea muy placentero para el lector. Al fin y al cabo, estamos ahí para, entre otras cosas, gozarla. Sí. Con relación a eso, ¿no? la capacidad de metamorfosis que aparece en los cuentos, ¿no? de alguien que es perseguido por un perseguidor, y el perseguido, para defenderse, se transforma en algo para que no pueda ser atrapado por el perseguidor, ¿no? Yo qué sé, alguien se transforma en zapato para que no le caza el perseguidor, y cuando el perseguidor lo va a atrapar se transforma, por ejemplo, en ratón, y el perseguidor se transforma en gato, ¿no? Y así, con relación, esas transformaciones para mí son muy definitivas, es decir, en lo que se transforma algo, eso en lo que se ha transformado es. Y tú has hablado, que a mí me interesa evidentemente ahí, en el mundo del arte, ¿no? La metamorfosis en el arte, ¿no? Yo creo que en muchos procesos de pintura, la metamorfosis interviene de una forma esencial. Ahora bien, yo creo que en esos procesos las metamorfosis que se producen evidentemente originan algo distinto a lo que había, ¿no? Pero creo que eso que se origina, que aparece, no debe ser algo totalmente distinto, es decir, totalmente nuevo, sino que es algo que de alguna forma participa de lo anterior y participa del intento de metamorfosear y destruir de alguna forma lo anterior. Y ese intento de destruirlo y ese deseo de destrucción debe aparecer en lo metamorfoseado, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Yo creo que hay un caso muy claro en el arte del siglo XX que es Picasso, ¿no? Picasso yo creo que es un maestro en capacidad de metamorfosis en la realización de su obra. Y yo creo que las obras más interesantes de Picasso son aquellas en que, no aceptando lo que hay y deseando metamorfosear lo que hay para que aparezca otro, lo interesante no es ese otro, sino la destrucción de lo anterior con la construcción de lo otro. No sé si me explico, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso, bueno, no sé, yo creo que eso es precisamente lo que el poder intenta impedir.
Claro. Porque eso es lo que hace que estemos frente a algo que es líquido y en transformación. Entonces, o sea, tenemos un ejemplo muy claro en lo que la sociedad demanda de nosotros ahora mismo. Demanda una identidad siempre idéntica a nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy clara, y bueno, también pasa con los niños, ¿no? Los niños ven como posible, en un principio, las metamorfosis, incluso también entre animales, lo consideran como plausible, ¿no? Atribuirse cualidades que son de animales, pertenecen a los animales, la fiereza del león, la ligereza de los pájaros, y luego todo eso, bueno, yo creo que la educación y el poder también se encarga de limitarlo, ¿no? Entonces, es en ese sentido en el que yo creo que Canetti pone el ojo un poco, o sea, cuando dice lo de que es una capacidad antaño humana, pero que realmente se ha perdido y se sustituye por simulación. Y en ese sentido también es lo que dice él, bueno, no en este fragmento, pero en otros, que el escritor, aunque yo creo que es extensible al arte en general, el escritor tiene que mantener esa capacidad de metamorfosis. El artista en general tiene que mantenerla. O sea, tienes que ser capaz de ser muchos hombres y muchas criaturas, y muchas cosas, o sea, incluso de venir de una molécula también, y luego volver, ¿no? De alguna forma. Entonces yo creo que es importante esta diferenciación o este análisis que hace Canetti porque lo distingue al que hacen Freud y hacen otros como, bueno, Todorov también, que habla de los animales, pero que intenta de alguna forma patologizar esto. Es decir, si tú realmente te sientes como un león, realmente ya estás buscando ahí cuál es la patología, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que hay un síntoma de algo, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, que lo más importante es eso que, como tú dices, lo que se ha destruido. Claro, esa destrucción es la que es peligrosa para el poder, porque en realidad esa destrucción significa que estás creando algo nuevo, ¿no? Que estás en continuo movimiento. Puedes destruir y irte hacia un lugar en el que no metamorfoseas, sino lo que haces es objetuar algo que sabes lo que es, que ha aparecido ahí. Eso no es una metamorfosis. No. ¿Me explico? Sí. Esto es casi una copia de algo que está ahí previamente a que aparezca eso antes. Es una simulación. De alguna forma simulas, objetúas, simulas algo que está ya ahí. O sea, si hay una metamorfosis, lo metamorfoseado no estaba. No estaba. Entonces no sabes lo que está. Sí, o sea, no sabes a dónde vas. No. Pero luego vuelves. Pero, ¿vuelves o no vuelves? Yo no estoy tan convencido de que la sociedad actual vaya en contra de eso. Primero, me parece, el método, os hablaba del método antropológico y tal, pero me parece que tiene toda la estructura de un relato consolidado donde está bien por una parte porque nos podemos situar y nos orientamos bien a la hora de discutir de qué está hablando, pero no deja de ser toda una especie de modo de visión de conjunto que podría ser cualquier otro. Entonces, por ejemplo, porque lo que hablamos de esto de venir, podríamos decir, bueno, del este tiene su propia terminología. Si pensamos, por ejemplo, en lo que sería, hablaba de ese tránsito de la Grecia antigua a la Grecia clásica, donde lo que resulta es una confrontación entre dos mundos distintos, así lo viven, y ese mundo que están orgullosos del mundo que se precipita como nuevo, la polis griega, sin embargo,
tiene el sentimiento de pérdida con respecto a una visión antigua de las cosas. Que Canetti diría, pues, esta visión mitológica de metamorfosis y demás. Bueno, ¿qué podemos encontrar que hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué visión, por ejemplo, de sujeto sujeta sostiene eso? En el mundo de la metamorfosis, el sujeto es un sujeto en relación. Entonces, el sujeto es en relación, no para una relación, sino que ya está en relación. Así es como, entonces, obviamente, sería lo opuesto a un sujeto cartesiano. Pero no sería, o sea, cada una de las maneras son maneras que nosotros tenemos de decirlo. O sea, ¿qué es lo que se produce? La historia es que se produce ahí algo que nunca puede ser trasladado a las palabras en explicación de una manera satisfactoria. Entonces, un pueblo llamado primitivo, lo que sea, tenía su propia manera de expresar esa complejidad que atraviesa el ser humano. Nosotros lo explicamos como mundo en contacto con la naturaleza. Entonces, que no hacían determinadas divisiones que nosotros hacemos. Bueno, porque la cultura nuestra, en un momento determinado, estableció como unas divisiones, pero que para nosotros nunca nos valen, porque nosotros las estamos rompiendo constantemente y nunca llegamos a una formulación que sea la adecuada. ¿La adecuada a qué? La adecuada a eso que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que hace el artista, lo sorprendente, por ejemplo, ¿sabes? Que hace una cosa distinta. Entonces, eso, que nosotros lo consideramos humano y que nos dice algo de nosotros mismos, y que no es lo mismo que nos lo dice pues una escritura banal o algo descriptivo sin más, nosotros lo apreciamos, porque dice algo de nosotros mismos a lo cual no accedemos. Y eso, bueno, una manera de llamarlo es ese ser en relación con eso otro, que se puede explicar de muchas maneras, pero metamorfosis sería una de ellas. Quiero comentar un poco, yo voy un poco en la línea que va a Zacarías. A ver, yo pienso, o sea, yo reconozco el valor de la obra en su momento, en ese momento en el que se podían escribir este tipo de libros, aunque ahora nuestros ojos sean repetitivos y demás. También reconozco que en esa época utilizar estos recursos antropológicos era habitual, no solamente lo hace Canetti, lo hacen otros muchos. Ahora bien, yo estoy de acuerdo también que probablemente la forma en la que él utiliza todos estos relatos etnográficos es un poco problemático. O sea, ahora ya sabemos, o por lo menos intentamos considerar, que los informantes que nos proveen de todas estas historias normalmente sería como si nosotros estuviésemos preguntando siempre a un teólogo en nuestra sociedad. Bueno, cuéntame cómo va esto de la religión. Entonces el teólogo te empieza a hablar. Bueno, pues hay un uno y trino, tal, y con todas muchas complejidades teológicas. La gente, los informantes, suelen ser la persona que sabe los relatos y es el que controla todo esto, mientras que la mayor parte de esa sociedad no tiene ese contacto con lo religioso, con lo trascendente de ese informante. Pero bueno, a lo que iba, yo creo que teniendo en cuenta todo esto desde el momento en el que escribe Canetti, creo que hay un problema fundamental en la forma en la que él está tratando estas historias etnográficas y que tiene relación con esto que comentabas de la mirada, ¿no? Y que tiene relación con lo que estaba diciendo Zacarías ahora. Yo creo que por supuesto, en realidad lo que hay que ver es que en realidad todas estas historias van de transiciones, ¿no? de cambios, ¿no? Pero creo que el problema, la idea de metamorfosis está, digamos, nos viene por una tradición occidental que nos da una imagen un poco limitada de lo que es el cambio en esas culturas. Desde mi punto de vista, la metamorfosis, y en el sentido en el que la interpreta también Canetti, es un cambio dentro de una ontología que siempre mantiene el ser como lo mismo. O sea, tú puedes cambiar, pero siempre eres el mismo.
No, según aquí sí. Entonces, el asunto está en que los relatos en otras culturas no hablan de eso exactamente. No hablan del cambio de uno mismo, sino de lo que hablan es del cambio de la percepción acerca de uno, de ver al otro de determinada forma y cómo eso puede cambiar dependiendo de la relación que tú establezcas con otro. Por ejemplo, hay en la antropología un fenómeno que ya se ha estudiado bastante, que es el asunto del perspectivismo, ¿no? Que es precisamente esto. Es la idea de que, por ejemplo, para las culturas amerindias, una persona, tú puedes ser humano, ¿no? Pero para un jaguar no eres humano, tú eres una gallina. Y para la gallina, un humano es un jaguar, porque le caza. Entonces, el problema fundamental no está en que un humano vaya cambiando en sí mismo, sino en que su propio ser no es nada en concreto, sino que depende de las relaciones que se establezcan a su alrededor. Es por esto por lo que en las sociedades tradicionales, como es esto, no se suele hablar de individuos o de contextos de individualidad. Se habla de individualidad, porque tú, por ejemplo, no tienes siempre el mismo nombre, sino que a ti te llaman con respecto con la gente que te está relacionando. Los mayores te llaman de una forma, los otros de otra, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que de lo que en realidad de lo que van esas sociedades es más de una percepción, de una diferente ontología acerca de cómo son los seres y cómo lo que define un ser es la relación con otros, creo que sería, teniendo en cuenta esto, daría bastante más luz a muchos de los ejemplos que da Canetti, que no los da, que él, viéndolo desde el punto de vista de la metamorfosis, no le exprimiría lo que tiene que ser, ¿no? Como muchos de los ejemplos, ¿no? No solamente, por ejemplo, el ejemplo que ha dado Isidro del asno, ¿no? Eso es un ejemplo de perspectivismo, no de metamorfosis. A metamorfosis ese asno no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la percepción acerca del asno. Entonces es un problema de ontología. Sí, el concepto de individuo viene con la propiedad. Exactamente. Hay que conocer quién eres para saber que tienes derecho a heredar lo que tus padres tenían. Y si no hay nada que heredar, no importa que haya individuos. Exacto. Así, Hugo, luego Simón, y luego Javier, y luego José Alberto. Breve, no pude leer esto porque la por la leche. Sí, no. Pero bueno, el libro siempre me apasionó, así que voy a hablar un poco de la lectura que hice del libro. El libro, Canetti es un escritor, no es ni antropólogo, ni psicoanalista, ni historiador. Entonces, yo creo que Canetti está tocado por algunos fenómenos que hereda el siglo XIX, como la Dreyfus, y tiene una percepción del siglo XIX que arranca un poco antes de la Revolución Francesa, ¿no? Que es el traslado del cementerio de París. Él se da cuenta que ahí hay un cambio y aparece algo que para él es la sociomanía. Entonces lo que quiere analizar es eso, Canetti. Quiere analizar qué es un individuo frente a distintas masas, porque no se trata solo de una masa. Y no hay un desdén de Canetti por la masa, para nada, porque le gustan algunas masas como la masa católica, a la que la ven más pausada. Lo que, digamos, brevemente, lo que Canetti tiene, que me parece que subtiende el libro, es una utopía. La posibilidad que el poder pueda organizar, digamos, justamente la posibilidad de que la masa se desarrolle sin aplastar al individuo. De eso se trata. Y, digamos, por eso toma Kafka la metamorfosis acá, en este libro. Este capítulo de la metamorfosis es kafkiana. Porque tiene a Kafka todo el tiempo en la cabeza. Escribió un libro entero sobre Kafka, sobre un pequeño episodio, cuando los padres de la novia de Kafka lo llevan a Berlín para juzgarlo a Kafka, ¿no? Porque se va a romper el noviazgo. Entonces, yo creo que esa es la visión de Canetti. Es un tipo que decide con lo que tiene leer, va a buscar un origen, porque piensa que el origen está en esa fábula, mitología, pero va a buscar un origen para encontrar un funcionamiento, no para hacer cientificismo.
necesita él, digamos, poder leer el Affaire Dreyfus. Digamos, ¿qué significa que 100.000 tipos de repente compran un libro que se llama La Francia Judía? ¿Qué significa que los protocolos de los sabios de Sion, falsificado por la Ocrana, se convierte en un bestseller y es un libro que todavía hoy sigue funcionando para mucha gente? Ya los judíos, mis sobrinas son judías, están por entrar acá para conquistar España, por ejemplo. O sea que eso está analizando Canetti, esos fenómenos impresionantes donde el poder puede usar a la masa de una manera distinta a la que lo usaba antes de la Revolución Francesa. Parece que todo el libro, bueno, hay muchas cosas más, ¿no? Pero este sería un punto de vista. Bueno, aquí este está en un libro que habla sobre las masas y me parece una parte ignorada por quienes han tratado el tema de las masas, que es una parte, digamos, una parte positiva, la posibilidad de que una masa, un individuo, ciertamente es una masa y no un individuo, es una pluralidad, está lleno de enanitos, de hormigas, de bacterias. Entonces, a la metamorfosis es la posibilidad de esa como un colectivo yoico de devenir conjuntamente otra cosa. Para eso se tienen que poner una muchedumbre de acuerdo. Y entonces aquí se despega Canetti, cuando en otros lugares está muy cercano a la consideración peyorativa de las masas como entidades irracionales totalmente dominadas por un afán de poder y engrandecimiento que arrasa con todo lo que se le pone delante y que son movilizadas siempre en términos de poder, ¿no? Aquí la metamorfosis es un contrapoder, una huida del poder. Y claro, la visión es heterodoxa, es metamórfica también. Canetti es un sujeto proteico, es como el mito de Proteo, porque no se le puede situar efectivamente ni como antropólogo, ni como sociólogo, ni como se tiene que decir que es un escritor, ni como filósofo. Él mismo es proteico. Eso sí, hace como Freud, que coge los libros de Fraser, se los lee todos, se imbuye de animismo y totemismo, aunque Lévi-Strauss en la misma época de Canetti está publicando el totemismo en la actualidad y diciendo que la hipótesis totémica se cae por los suelos. Yo sigo siendo animista y totemista porque me leí el totemismo y dije Lévi-Strauss lo que quiere es que funcione la antropología estructuralista y no le gusta la otra. Pero a mí me convence más el animismo como origen de todas las religiones que ninguna otra explicación. De hecho, somos animistas todavía. Es decir, el animismo de los pueblos africanos, de los aborígenes australianos, anida todavía en nosotros, anida en los niños, está en los locos. Cuando Freud habla en Totem y Tabú de que los niños, los enfermos mentales y los aborígenes tienen procesos psíquicos muy semejantes, aquí se añade a los artistas. Y creo que tiene razón. Curiosamente, la clavo en la razón populista unas masas que no actúan irracionalmente, sino que es una multitud que tiene un tipo de racionalidad dentro de la racionalidad de la masa, no mencionan Canetti. Curioso. Luego, quería entonces ver que me he ido a mirar a cómo Freud mismo habla de la huida a la enfermedad, la huida a la psicosis o la huida a la neurosis, ¿no? La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis señala que en la neurosis un fragmento de realidad es evitado mediante una huida. Y en la psicosis un fragmento de realidad es remodelado por esta otra forma de huida. En la neurosis la huida está ligada a una suerte de fantasía, al fantasma, en la psicosis al delirio. Todo esto es una forma de huir.
de huir de qué, de ser apresado, atrapado. De ahí que hay una, bueno, es que por lo visto Lacan tiene frases para todo. Hay una frase de Lacan que dice: el loco es el hombre libre. Es el que se huye, ¿no? Claro, eso tiene una dimensión negativa, que es el propio sufrimiento de la enfermedad mental. Y tiene una dimensión positiva, es decir, hagamos eso, pero de manera que no nos hunda en la miseria. De ahí está cuando aquí lo relaciona todo esto con la histeria, la manía y la melancolía, ¿no? Canetti vincula estas metamorfosis y la fuga y el miedo a ser comido, que tiene en relación con unos procedimientos de autoconsumo, que, bueno, pero a todo esto, que hay fugas lineales y fugas circulares, a todo esto le da una virtualidad positiva, una posibilidad de escape. Realmente la metamorfosis es posible. Digamos que la enfermedad mental sería un desesperado intento de huida que acaba en el fracaso, que sigue con un totalmente desesperado intento de huida sin término, menos en la melancolía, donde dice Canetti que se caracteriza porque cuando las metamorfosis de fuga han finalizado y se las percibe todas como inútiles. El deprimido está tan hecho polvo que ya no ve posibilidad de escape ninguna, ¿no? Me ha interesado mucho entonces que se presente como una suerte de posibilidad de escapar al poder. Termina diciendo: el detentador del poder conduce una incesante lucha contra las metamorfosis espontáneas e incontroladas. El detentador del poder es el paranoico, que está intentando desenmascarar a todos sus rivales. Porque la máscara, persona y máscara significan lo mismo, como sabemos, pues es lo que esconde, bueno, no sabemos en principio qué. Entonces, esconde un misterio, de ahí las metamorfosis prohibidas, los poseídos en el cristianismo, las clases sociales, habla del sistema de castas, cómo está prohibido. Si tú eres un proletario de burgués, ¿no? Siempre será sospechoso el proletario de burgués. Aunque de burgués a proletario parece que se permite más a menudo. Y luego también está la ambivalencia, para terminar, entre el chamán y el rey. ¿Entre el chamán y el chamán y el rey? El chamán y el rey son los que no cambian, pues, pero son los árbitros de todas las transformaciones, ¿no? El chamán cambia, el rey no. Eso también es cierto. Pero ni los dos son árbitros de la transformación. Los dos son árbitros de las transformaciones. Entonces, digamos, el chamán es la virtualidad positiva que no tiene el rey. El rey es estático, eso sí, puede subir y bajar a los demás, pero él no se mueve. El chamán es perfecto. ¿Qué más? Bueno, ya, claro, leyendo hace poco, acabo de leer un libro de Sloterdijk, Desprecio de las masas, que comienza citando a Canetti. Y la línea argumental es, pues, muy no veo que se supere el planteamiento de Canetti, y en esto de las metamorfosis me parece que es un punto al que no llegan ni Freud en Psicología de las masas, análisis del yo, ni en Totem y Tabú, a eso no llega Le Bon tampoco, Sloterdijk en El desprecio de las masas tampoco se hace eco de las metamorfosis y de las virtualidades positivas. Es bastante único, ¿no? Bastante único. Pero Simón, estoy de acuerdo con lo que sí, pero me parece que Freud y Le Bon le sirvieron a Canetti.
yo no sé si se puede comparar. A mí me parece que base de poder está en tensión, digamos, con Freud y con Le Bon. Bueno, habría que abordar en general, ya tomo la palabra, en general tengo la sensación de que una de las cosas que más llama la atención y por lo que nos parece un pensamiento que tan raro y exótico, la manera de abordar los temas que tiene Canetti, es que dos pensadores claves en nuestro tiempo, que son Freud y Marx, puede que estén de manera muy soterrada, pero prácticamente no salen por ningún lado. No salen por ningún lado. Pero bueno, yo algo que... Metamorfosis. No, es más el poder. No, te quiero... No, sí, es más el poder. Sí, pero esa es una de las cualidades de Canetti, esconderla. No, pero yo lo que quería decir, partiendo un poco de una intervención que ha tenido Zacarías, que es el tema que realmente me apasiona, que es el origen del hombre, ¿no? Cuando tú hablas de la Grecia arcaica y la Grecia clásica, ¿no? Y bueno, por decirlo de una manera muy simple, pasar del mundo dominado por el mitos al mundo dominado por el logos, por decirlo así de una manera didáctica. Yo tengo la sensación, primero, que el término de masa solamente puede aplicarse en un mundo dominado por el logos. Es decir, un mundo donde se ha ido creando al individuo. Solo tiene sentido hablar de masas donde hay individuo. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, el mundo del mito es un mundo que te caracteriza, no sé si es muy exacta tu expresión, Zacarías, de estar en relación de. Yo creo que no estás en... Porque hablar en relación de es como ya separarte a ti para ponerte en relación. Ser en relación. Ser en relación. Es que yo creo que... Es que uno solo se caracteriza por la pertenencia a un grupo. No existe otra cosa en esas sociedades primitivas. Sociedades primitivas, perspectiva, los informadores, no sé. Pero hay una cosa en que todos los antropólogos, sean de la tendencia que sean, están todos como de acuerdo, a lo mejor es un vicio también, que es que en las sociedades primitivas el individuo no existe. O sea, tú estás caracterizado por la pertenencia a un grupo. Y es ahí donde domina el mito. Y tengo la sensación que eso de pertenecer a un grupo es algo que nos fascina como nada en el mundo. Que Laclau, que Walter Benjamin, que el otro día con Pasolini también, todos tienen su manera de expresar una melancolía, como si hablando, traspasándolo a este mundo de máscara y lo que hay detrás de la máscara, es como si la máscara fuera el logos y lo que estuviera detrás fuera el mito, ¿no? Que es algo que todos quisiéramos de alguna manera, lo que echamos en falta, esa melancolía que es lo que nunca hemos tenido, echarlo de menos, pero que intuimos que estuvo al principio, que es un estar diluido en un grupo. Pero claro, tú ya no puedes estar diluido si ya conoces la realidad separada del individuo. Eso es algo que, con lo que decías tú también de propiedad, tal, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de volver ahí, a esa situación? Con propiedades ninguna. De disolución. No, pero yo pienso que es que está... Es pura melancolía todo esto. Todas las utopías en el fondo son todas de pasado, no son utopías de futuro. Todas son utopías de pasado. Yo tengo que ver más esa sensación. Y ese mundo de mitos, que es el que más nos apasiona, el que más nos fascina, es inalcanzable, es imposible. ¿Y te parece que Canetti está ahí? Yo por lo menos, con la manera que tiene aquí de hablar de la metamorfosis, de esas sociedades, las primitivas como quieras, de bosquimanos y tal, de la manera que tiene de hablar de ellas, donde uno puede, aparentemente, porque luego lo compara con el tema de la esclavitud al final, cuando habla que nosotros realmente somos esclavos porque estamos en un mundo donde es imposible plantearse la metamorfosis, ya que estamos todos unidos a una identidad, a un trabajo, a unas rutinas, donde... Sí, yo creo que está muy claro, la única manera en que el poder no pudiera meternos manos es que no supiera quién somos. No sé. En una fiesta, sí. No, pero Canetti pone claramente que hay crimen. En el cuento que lee Isidro, claro, bueno, todo el libro, no hablemos. En ese punto, por más que se haga no freudiano, ahí está claramente ligado a Freud. Digamos, hay crimen. Eso a mí me parece que es genial. A diferencia de otros pensadores que esencializan todo y el crimen no existe, entonces todo va por arriba, están siempre en la abstracción. Digamos, nunca, todos los puntos son de llegada. Por la filosofía actual es eso, todos puntos de llegada.
Y Canetti, para Canetti siempre todo recomienza, punto de partida, es lo concreto. Es otra más, piensa sin soporte, Canetti. Sí, pero porque la el crimen descripción que hace del escúchame, mundo actual es ya totalmente sabe, negativa. Javier, ya el crimen ocurrió para Canetti. Claro, eso claro, lo tiene. claro que ocurrió el crimen, ya, claro. Eso me parece. Pero sigue siendo el mundo del mito el que nos fascina. Sí, bueno, sí, eso seguro. Y realmente nos queda poco tiempo. ¿Tú querías tener algo? No quiero desanimar. Sí, no, estoy desanimado, pero... estoy desanimado, es curioso porque lo que has dicho, muchas cosas me sumo a ello, al modo de la metamorfosis. O sea, no me identifico, no sé, siento el cuerpo del otro, la voz, el oído, que me llamó la atención lo de hoy porque este año, yo no había leído tampoco a Canetti, y este año me llegó por cosas azarosas el texto de teatro de la obra de teatro está Los Emplazados, que me fascinó cómo trata el tema de la muerte y su perspectiva y su originalidad, y además me fascinó cómo escribe. También me pasó esto, pero coincido o sea, primero comparto la parte subjetiva, ¿no? Lo que decía Zacarías, ¿no? O sea, me gusta muchísimo cómo escribe, me tranquilizaba, era como una suerte de ansiolítico, o sea, porque es como si el tiempo se hiciera muy elástico, vas leyendo y si entras en su ritmo, es fascinante, o sea, porque claro, nada más puede importar, o sea, entras como casi en un mundo mítico, porque narra, retoma, creo que lo decía también, ¿no? Retoma una y otra vez, escribe, trae la fábula, trae el mito y retoma, y es como que impresionante, o sea, es increíble que alguien pueda, o sea, encontrarse hoy, ¿no? Lo que va a avanzar el siglo XXI con alguien, claro, de otro tiempo, pero con un ritmo de escritura, así es como, para mí fue un regalo. Lo otro es que, claro, desde esa perspectiva ya, lo tomé como decía también, quizás un poco como un escritor, para mí era como en algún punto, quizás porque tengo la resonancia todavía del texto de hace 15 días de Sade, para mí era como un texto onírico, quizás o sea, como un texto onírico, como una invocación a la facultad imaginativa. Solo podía concebir, no me he leído el libro, me interesa mucho, sé que lo más seguro es que es de estos libros que nunca me leeré, pero me inquietaría leerla, porque me cautivó mucho la tesis de la metamorfosis y este hombre, cómo se plantea el tema del poder, porque lo han dicho también un poco aquí, o sea, para mí, si solo, que es lo único que he leído de este ensayo, que es la metamorfosis, es como si solo existiera el poder casi como potencia, como algunos han evocado a Deleuze y otros quizás, Spinoza, como poder como potencia, solo existiera la masa. Entonces la inquietud es cómo este ensayista aquí, porque al final es un ensayo, cómo se plantea que puede desprenderse una idea tal de la masa, que es la propia existencia, que es la propia vida, que es la propia individualidad, cómo puede desprenderse algo que sea tan separado que se convierta en poder, que en términos políticos, eso es lo que evocaba Sade, sería el Estado, ¿no? Como él lo describe, la metamorfosis sería como esta cosa, que estuve buscando un poquito a Badiou, yo pensaba más en el texto anterior, o sea, solo en este ámbito indiferenciado de la masa puede existir la igualdad y la libertad, ¿no? Y el poder, o sea, ahí estaría la potencia, poder como potencia en la masa, como igualdad, como libertad, donde puedes metamorfosearte en el animal, metamorfosearte en algo que domina, persigue o sea, es como todo un mundo imaginativo, como una capacidad, es súper elástica de ser y no ser de algún modo, pero siempre estás como en un ámbito de un uno infinito. La cosa es el poder como algo que gestiona y limita completamente el ser de la demás. Pero para mí, o sea, eso fue como, es que para mí, a pesar de que es un ensayo, no le doy ningún valor ni sociológico ni antropológico, es una suerte, más que metamorfosis de Kafka, para mí es como la metamorfosis de Ovidio. Como leer el cuento de Psique y Eros, o sea, es como un viaje psíquico, arquetipal, casi junguiano, pero que no tiene mayor trascendencia, excepto que uno haga ese ejercicio imaginativo, de la facultad imaginativa, y tomarlo como un texto onírico, como un sueño. O sea, lees un sueño, un paciente te cuenta un sueño, y junto a sus asociaciones, pues lees algo que puede interesar, pero poco más. ¿Y no te ayudaría a tratar a alguien con delirio tremens? No, he visto mucho, no, pero es que un delirio tremens no se trata.
Una palabra Zacarías o Isidro o los dos, también. Isidro, ¿tú quieres empezar? Sí, no, yo quería hacer una mínima observación sobre el cuento del asno para darle más vueltas al asunto. Claramente, el asno es víctima de la simulación que no está bien vista por parte de Canetti. Es decir, él ha simulado ser un tigre, va a caer víctima del cazador o la bandera. Sí, sí, bueno, bien, eso está claro, es la bandera. Pero digamos, le damos a él el protagonismo. Y a su vez, Canetti lo describe como víctima de su propio deseo, en cuanto que busca en aquello que él imagina que es una borrica, salir de su soledad y, buscando el amor, como dice, encuentra la muerte. Pero leámoslo desde fuera. El asno ha tenido una suerte enorme. Ha muerto como un tigre. Él no lo sabe ni lo sabrá nunca, pero nosotros sí lo sabemos. Un tigre enamorado. Sí, sí, ¿no? Sin ninguna duda. Además, lo ha convertido en tigre aquel que ha salido a matar a un tigre. Una cosita, una anécdota del libro que a mí me gustó mucho, no es de esta parte, que es porque me gusta mucho la expresión esa que toma de tentador de poder. O sea, la fuerza que imprime a determinadas expresiones tienen ahí, o sea, es un escritor que tiene un peso, las imágenes que coge. Entonces, bueno, resulta que hay una guerra, entonces hay un rey, pues su ejército se está peleando contra el ejército enemigo, su ejército es derrotado y solamente un soldado sobrevive y es el que viene a comunicar la noticia a donde está el rey. Entonces, el problema es que eran la masa de soldados suyos, pero ha habido un superviviente. Ha sobrevivido uno. Entonces, el superviviente en ese momento adquiere una potencia, un poder que no es que sea rival, es que él no puede rivalizar su poder con el poder del superviviente. Entonces el superviviente llega, cuenta que su ejército es derrotado, entonces lo que hace a continuación es ejecutarlo. No puede sobrevivir un segundo más. Lo que hace es que lo mata a matar y ya está. Y para tomar una cosa de lo que a mí me parece interesante, intentar porque es algo que tendemos siempre a hacer las comparaciones, en vez de ir a lo que es lo que falla dentro del texto, cómo lo analiza él y tal. Yo les veo, con relación a Freud, podría decir, a mí me gusta mucho Marta, pero al final es un escritor que en relación con los textos de Freud, él intenta hacer algo con los textos de Freud. Otra prueba evidente es cómo acaba el libro. Acaba el libro con análisis de Freud. Que es y ahí Freud en unos meses escribe un texto, que es un texto soberbio, y él se tira su tiempo para hacer otra cosa. A ver, intentaríamos mejor no compararlo porque hace una cosa que es en un orden totalmente distinto a lo que es uno y el otro. Más, yo creo que hacer con más, porque decía más llano, más tal, o sea, va por otros juegos distintos. Yo iba a intervenir, pero me hubiera gustado que la sesión terminara con lo que ha dicho Isidro, porque era muy gracioso, muy brillante y tal. No es por quitarte, entonces no quiero apuntar, porque únicamente decir que el libro de Sloterdijk es un ejemplo curioso. Aquí todo el mundo nos parece que los españoles somos tan buenos que leemos esto de la metamorfosis, todo el mundo dice, sí, la metamorfosis. El Sloterdijk, por ejemplo, pasa olímpicamente de ese tema. Recuerdo que arranca el libro precisamente reflexionando sobre unas líneas de Canetti, pero no le da ninguna importancia a todas estas elucubraciones de la metamorfosis. Él va a lo práctico, a Canetti politólogo, a Canetti reflexionando sobre el papel de las masas en los movimientos sociales, en los cambios sociales, y en un contexto que es el del desprecio de las masas, que es muy distinto de cuando Canetti escribía este libro. Canetti escribe este libro en la admiración y el temblor de lo que está pasando en el mundo, del fascismo, de
tanto. Esa irrupción aparentemente de las masas que parece que lideran, luego la realidad es todo lo contrario. Lo explica el otro día a su manera. ¿Qué hay más fusilable para los líderes que las masas? Las masas, una vez que aparecen, tienen que ser sometidas, vigiladas, fusiladas, reprimidas, y ahí está. Perdona, pero dice, eso me gustó como análisis político de él, porque la experiencia de Alemania de la Segunda Guerra, como judíos, justamente como yo creo que es un tema de la facultad de la imaginación, esta cosa que decía Simón, ¿no? Al final son como una cantidad de bacterias, animales, alimañas. Dice, es claro, por ejercicio de la imaginación y con la fuerza del discurso, tú puedes poner al otro masa como una alimaña y como tal aplastarlo, aniquilarlo. Pero es una facultad, que la masa en sí mismo necesita ser metamorfoseada por un ejercicio discursivo, imaginativo y darle cierta entidad. Eso es metamorfosis, porque en sí mismo nadie es nada, excepto la identidad que uno tome y tal. Pero, un poco me pareció interesante eso, porque eso decía la antigua onírica. La metamorfosis que podemos ser cualquier cosa en tanto la imaginación o el discurso hegemónico o desde el ángulo que queramos analizarlo pueda permitirte darte una identidad, entidad. Si no, no hay nada. Somos una masa diferente.